Hola a todas, ¿cómo les va? Bueno, hoy venimos con un proyecto, me pareció sumamente original, divino. Es un portachupetes, pero que también sirve como muñeco de apego para que el bebé, cuando esté despierto por supuesto, pueda estar con el muñeco tocándolo, jugando, mirándolo, sintiendo las texturas. Y de paso nos sirve para sostener ese chupete que a veces tanto se pierde. Tiene unos ganchitos que son broches a presión, por lo que esto se saca. Si quieren sacarlo, le dejan el chupete solo, y si no, se puede colocar otra vez y ahí lo dejan. ¿Bien? ¿No es divino? Me pareció hermoso. Yo lo hice de un perrito, se pueden hacer de distintos animales, pero bueno, a mí me gustó este. Así que bueno, hoy vamos a aprender a hacer este proyecto. Es un diseño bastante simple también, así que también creo que las que están empezando lo pueden hacer. Voy a intentar hacerlo despacito, tejiéndolo bien despacio para que lo vean. Y lo que vamos a necesitar, yo lo hice con una aguja de 1,5 y un hilo finito. ¿Bien? Es un hilo de 8,3. Pero yo acá, para que el video se vea mejor, voy a usar una aguja más gruesa y voy a usar hilo de algodón 8,6, que es el que uso generalmente para los muñecos más grandes, ¿sí? Pero si ustedes puedan, háganlo con un hilo más finito. Y si no, lo hacen así, nada más que les va a quedar un poquito más grande. Bien, vamos a necesitar hilos de algodón finitos o gruesos, aproximadamente 40-50 gramos de cada uno de los colores. Vellón, que vamos a necesitar no mucho, van a ser más o menos 20 gramos. Yo a le puse ojitos de seguridad y hocico de seguridad, pero ustedes los pueden bordar también si no tienen hocico o si no quieren ponerle ojos de seguridad. En este caso yo usé los números 6, pero en el que voy a usar ahora en el video van a ser número 10, porque va a ser un poquito más grande. El hocico, ya les digo, lo pueden bordar o pueden usar estos hocicos de seguridad. Este es el del tamaño más chiquitito. Para poder enganchar acá el chupete, yo utilicé estos broches que se llaman broches de presión, que se consiguen en todas las mercerías. Se piden así, que son los mismos que utilicé para cuando fue mi patrón de los zombies, no sé si se acuerdan. Vienen así, se venden así de a 3 en distintos tamaños. Estos son los más chiquititos y son muy fáciles de colocar, porque uno lo que hace es coserlos a la pieza, porque me pareció más seguro que utilizar botones. Se puede usar botones también, pero yo cuando es para bebés a los botones medio que les esquivo, me parece más seguro. Así que bueno, este es nuestro proyecto de hoy. Espero que les guste, que se sumen, que se suscriban. Si no están suscriptas, activen la campanita para que cuando subamos videos les avisen que subí un video nuevo. Y déjenme sus me gusta, que me ayudan un montón. ¿Empezamos? Bueno, vamos a empezar haciendo el cuerpo. El cuerpo es un cilindro, no tiene mayores complicaciones. Estos son diseños simples que no tienen ni muchos aumentos ni muchas disminuciones, así que creo que les va a resultar simple de hacer. Vamos a empezar con lo que llamamos entonces un anillo mágico. Para las que están empezando, bueno, el anillo se hace tomando una hebra, la cruzo, con la aguja entro por abajo, tomo la lazada, la saco, giro, tomo la lazada nuevamente y paso por adentro. Bien, ahí tenemos un primer punto. Este diseño se hace todo en punto bajo, así que lo vamos a hacer así. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de un anillo. Ahí tenemos el primero,
el segundo, 3, 4, 5 y 6. Una vez que tenemos los 6 puntos bajos, tiramos de la colita más chiquita que nos quedó para cerrar el anillo. Y ahora esto se va a tejer todo en espiral. Visualizamos el primer punto, que es esta primera cadenita que aparece aquí, y ahí vamos a hacer 2 puntos. Como al principio están medios apretados, puede que les cueste un poquito introducir la aguja, pero ahí se logra. Entramos ahí, hacemos el primer punto y entramos en el mismo y hacemos el segundo punto. Esto lo vamos a marcar. Bien, ahí ya tenemos los 2 primeros puntos. Ahora vamos a seguir haciendo un aumento en cada punto. Eso significa que al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos. Hacemos 2 puntos en cada punto. ¿Se ve? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Así. Muy bien. Seguimos. Y ahí ya tenemos los 12. ¿Bien? Contamos. Vamos a apretar un poquito más el anillo, así se queda bien cerradito. Entonces contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sacamos el marcador y ahora vamos a hacer en la vuelta número 3 un punto y un aumento. Esa secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta. Entonces hacemos un punto, que fue el primero, y en el punto siguiente 2 puntos juntos, que sería el primer aumento. Un punto, un aumento. Bien, el aumento siempre son 2 puntos juntos en un mismo punto. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Y así por toda la vuelta. Un punto, un aumento, y donde al final, cuando terminemos la vuelta, nos tienen que quedar 18 puntos. Entonces, siempre, más que nada las que están empezando, cuando terminen la vuelta, cuenten que tengan los puntos que corresponden. Porque a veces no contamos, seguimos avanzando y después nos damos cuenta que nos faltó uno, nos sobró uno y se empieza a deformar el trabajo. Visualícenlos, aprendan a contar puntos, que también es importante. Ahí este es un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perfecto, seguimos. Porque a todos nos ha pasado que hemos seguido tejiendo y cuando nos queremos dar cuenta tenemos que destejer porque nos equivocamos hace 4 vueltas atrás. Bueno, la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Entonces vamos a hacer, ahí hicimos el primero, hacemos el segundo. Bien, y ahora vamos a hacer el aumento. 1 y 2. Y esa secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta. Entonces hacemos 1, 2 y
aumento. Hacemos 1, 2 y un aumento. 1, 2 y un aumento. Bien, y así hasta el final de la vuelta, donde nos van a quedar 24 puntos. Muy bien, en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Entonces ahí ya hicimos el primero, tres, y ahí hacemos el aumento, que son, dijimos, 2 puntos en el mismo punto. Repito toda la vuelta, 1, 2, 3, y ahí hago el aumento. Bien, y así nos van a quedar en total 30 puntos. Muy bien, ahora vamos a hacer en la vuelta número 6 4 puntos y un aumento. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y después el aumento. Otra vez. 1, 2, 3, 4 y el aumento. 1 y así hasta el final de la vuelta. Muy bien, ahora la vuelta número 7, y de la vuelta 7 a la vuelta 20 vamos a hacer los 36 puntos que tenemos acá, sin aumentos ni disminuciones, haciendo simplemente un punto en cada punto. Bien, derechito, y así eso nos va a ayudar a que se forme el cilindro que va a formar parte, que va a ser el cuerpo. Así que bueno, para que no se haga tan largo, hacemos todo eso hasta la fila número 20 y volvemos. Bueno, acá por la magia de la edición ya estamos. El otro día me preguntaban por qué me quedaban los puntos así en cruz. Bueno, hay un videito en mis redes, en Instagram y en Facebook, Ana Maya Rosario, donde les explico la diferencia de tejer en punto en cruz o tejer en punto en B. Este es el punto en cruz, es un punto bajo, pero hecho en cruz. Entonces para mí, a mi gusto, me gusta más, queda más cerrado, más tupido el tejido. No se ve, no se ablanda tanto, queda con más cuerpo. Es una diferencia muy mínima, pero a mí me gusta más así. Si quieren aprenderlo, ya les digo. En mi Instagram hay y en Facebook hay un video donde les explico cómo hacerlo. No me quiero detener ahora en eso otro. Bueno, ya tenemos el tubito hecho. Esto también sirve mucho para practicar y tratar de que les queden todos los puntos con la misma tensión para que quede parejo. Todo eso hace a la prolijidad también del tejido. Ahora estamos en la vuelta ya 21 y lo que vamos a hacer van a ser 4 puntos y una disminución. Entonces vamos a hacer 1 para ir cerrando, ¿no? 1, 2, 3, 4 y bueno, hay muchas formas de disminuir, pero yo hago así. Tomo del punto una hebra de adelante y del otro punto una hebra de atrás. Tomo lazada y cierro. Vamos a hacer otra vez 4 puntos, 1, 2, 3, 4
y vamos a hacer otra disminución. Tomamos, ahí se ve, a ver, esperen que no está enfocando la cámara, a ver ahí sí, a ver, ahí, una hebra de adelante y una hebra de atrás. Bien, otra vez, 1, 2, 3, 4, una hebra delantera y una hebra trasera. Bien, y así por toda la vuelta. 4 puntos, una disminución. Bien, nos van a quedar entonces 30 puntos. En la vuelta número 22 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Entonces ahí ya tenemos 1, 2, 3 y hacemos una disminución. Y repetimos esa secuencia por toda la vuelta. Bien, donde nos van a quedar 24 puntos. Bien, bueno, acá yo les digo, les conviene parar, rellenar, ¿sí? Para que no les quede después tan incómodo. Una vez que rellenaron, vamos a hacer la vuelta número 23, en donde en la vuelta 23 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Entonces ahí ya hicimos 2, 1, 2 y hacemos la disminución. Otra vez, 1, 2 y una disminución. Recuerden, cuando van disminuyendo, ir apretando para que se cierre bien el tejido, no les queden agujeritos que después se ve el relleno y no queda bueno. Repetimos eso por toda la vuelta y vuelvo. Muy bien, vamos a seguir un punto ahora y una disminución. Otra vez repetimos por toda la vuelta, un punto y una disminución, y así hasta cerrar la vuelta. Bien, una vez que terminamos esa vuelta, cortamos hebra y vamos a enhebrar una aguja. Sacamos el marcador y lo que vamos a hacer, tiro, corten hilo largo porque es con lo que después vamos a coser la cabeza al cuerpo. Bien, entonces les tiene que quedar cómodo porque después no hay peor cosa que no nos alcance el hilo para coser las piezas después. Lo que se reniega, por Dios. Bueno, una vez que enhebramos la aguja, lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar este orificio que nos queda, pero para no seguir tejiéndolo y que se nos haga como un bultito acá, ¿bien? Lo que vamos a hacer es, tomamos de las dos partes que tiene el punto, la hebra solo delantera. Bien, ahí creo que se ve bien. Y vamos pasando con la aguja por todas las hebras delanteras de los puntos que nos quedaron. Vamos pasando por todas las hebras sin saltearse ninguno. Vamos tirando. Nos fijamos si nos falta relleno, le podemos poner un poquito más. Esto tiene que quedar ni tan apretado ni blando como para que se deforme.
así. Y así por toda la vuelta. Ya aprendieron a hacer entonces un cilindro. Lo hacemos amarillo, le ponemos unos ojos y es un minion. Bueno, sigo. A ver. Ustedes, si quieren, pueden dejarme en los comentarios qué otra cosa les gustaría que tejamos, qué les serviría para sus emprendimientos, qué es lo que más venden. Quieren que diseñemos algo nuevo, lo hacemos, a todos nos suma, así que espero sus sugerencias en los comentarios. Bueno, una vez que terminamos acá de pasar en el último punto, hacemos un nudito y tiramos y ya nos queda cerrado el orificio. ¿Bien? Nos queda cerrado como más prolijo, no se hace ningún bulto y va a quedar más parejito para poder después coser la cabeza. Bueno, ahora vamos a seguir con la cabeza. Vamos a empezar otra vez con un anillo mágico. Dijimos que tomábamos hebra, cruzamos, pasamos por abajo, tomamos lazada y hacemos el punto, que sería como una cadenita de sujeción. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de este anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiramos de la colita, cerramos el anillo y vamos a hacer un aumento en cada punto, como hicimos anteriormente. Bien, acá el patrón se repite, porque la cabeza, no, si bien no es un círculo, no es un cilindro, es un círculo, entonces una bolita. Entonces el patrón se repite, hasta la fila 4 es igual al cuerpo. Bien, así que hasta la fila 4, perdón, hasta la fila 6 es igual. Entonces nos van a quedar hasta ahí 36 puntos. Bien, si les parece, lo hacen solita, vuelvan para atrás, vean de nuevo el video de la parte del cuerpo. Bien, y cuando tengan 36 puntos, ahí paran y retomamos. Bueno, entonces acá, si ya llegaron a la fila a la vuelta número 6, ya tienen 36 puntos. Bien, ahora vamos a hacer una fila más, la fila número 7, donde vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. No sé por qué no hace foco la cámara. A ver. Voy a probar. Bueno, a ver ahí si se ve bien. Dijimos que en esta vuelta íbamos a hacer 5 puntos y un aumento. Entonces, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora nos toca hacer el aumento. Bien, bueno, vamos a repetir eso por toda la vuelta, 5 puntos y un aumento, y nos volvemos a ver. Bien,
Ahora ya tenemos hechos los 42 puntos y ahora de la fila número 8 a la 16 van a ser 42 puntos, sin aumentos ni disminuciones para poder formar la esfera. Las hacemos igual. Muy bien, acá estamos. En la fila 17 entonces vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos una disminución. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y así hasta el final. Muy bien, la vuelta 18, 4 puntos y una disminución, así que hacemos 1, 2, 3, 4 y ahí hacemos la disminución. 1, 2, 3, 4 y ahí hacemos la disminución y así hasta el final. Ahora vamos a hacer en la fila número 19 3 puntos y una disminución. 2, 3 y una disminución. 1, 2, perdón, me fui de cámara. 3 y una disminución. Y así por toda la vuelta. Bueno, a esta altura ya acá vamos a parar porque si van a colocar los ojos de seguridad, los vamos a colocar ahora porque si no después se cierra más el orificio y es más difícil. Los ojos los vamos a poner en la fila 11, contando de arriba para abajo, por supuesto. Entonces empezamos a contar, a ver si se ve bien ahí. Ahí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre la 11 y la 12, ahí abrimos un poquito el tejido con la aguja, siempre entre los puntos, no en el medio del punto, sino siempre es conveniente en el medio del punto y ahí ponemos el ojo. Contamos 7 puntos para allá y colocamos el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí colocamos el otro. Bien, así nos va a quedar. Le pongo las trabitas por dentro y vuelvo. Bueno, listo. Ya pusimos los ojitos, ya pusimos las trabas. Ya saben ustedes que yo los quemo por dentro porque me da más seguridad. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 20, donde vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Entonces, ya tenemos 2 puntos hechos y hacemos la disminución. Muy bien. Otra vez. 1, 2, disminución. Y así hasta el final. Muy bien, rellenen un poquito no, rellénenlo, porque acá ya vamos a hacer la última vuelta y si no después les va a quedar muy chiquitito el orificio.
Y una vez que lo rellenamos, vamos a hacer la vuelta número 21, donde vamos a hacer un punto y una disminución. Acá, cuando se me complica, hago una disminución común, cuando ya son muy chiquititos los espacios. Como es la disminución común, tomando solo las hebras de afuera de 2 puntos, ¿no? Vieron que yo antes les decía que tomo una hebra externa y una interna. Bueno, acá esta es otra manera de disminuir, es tomando las 2 hebras externas directamente del punto. Entonces vamos haciendo un punto, una disminución por toda la vuelta. El punto, la disminución, un punto, una disminución. Ay, no lo puedo hacer. Ah, está. Bien. Bueno, y una vez que llegamos hasta acá, cortamos la hebra, tiramos, sacamos el marcador y ahora lo que vamos a hacer, lo mismo que hicimos en el cuerpo. Bien, vamos a enhebrar la aguja y vamos a cerrar, porque la cabeza va cerrada así también completamente. Después la vamos a coser al cuerpo. Después le hacemos los detalles de los ojos, no se preocupen. Ahí, entonces vamos a ir cerrando, tomando la hebra externa. A ver si se ve bien ahí. La hebra externa del punto. Ahí. No sé por qué se desenfoca y se vuelve a enfocar. Bueno, espero que el video se vea bien, porque si no, todo el trabajo que uno hace no sirve. Y si alguien me sabe decir por qué hace esto la cámara, déjenmelo en los comentarios, porque ya me estoy volviendo loca, no lo puedo solucionar. Ayúdenme con la tecnología. Bueno, una vez que cerramos todo el anillo que nos quedaba, ahora sí vamos a hacer un nudo y vamos a perder el hilo por dentro. Bien. Y cortamos. Bien, ya tenemos cuerpo y cabeza. Muy bien. A ver, ahí vamos a seguir, a ver si ahí se ve un poquito mejor. Vamos a volver a hacer, a ver, vamos con el hocico. Dijimos, vamos a hacer 8 cadenas. El hocico lo empezamos con cadenas, no con anillo mágico. Así que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a hacer una más para subir. Bien, ahora vamos a volver para acá. ¿Cómo volvemos? Hacemos en el segundo punto, a ver, en el primero no, en el segundo, acá, primero, segundo, ahí. Vamos a hacer un aumento. Y vamos a marcar el primer punto. Así después no nos perdemos. Ahora vamos a hacer 6 puntos.
De cualquier manera el patrón va a estar escrito en mis redes, así que si hay algo que no les queda claro, lo van a poder ver también por escrito, que a veces a algunas les resulta más fácil. 4, 5, a ver, decimos un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí mismo vamos a hacer 2 aumentos. Hacemos el primero y hacemos el segundo, todos en el mismo punto. Y ahora volvemos para allá y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento en ese último punto. Bien, ahora la vuelta que sigue vamos a hacer un punto, lo marcamos, un aumento, bien. Ahora vamos a hacer 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento, un punto, un aumento, volvemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento. Bien. En la vuelta número 3 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y un aumento, ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, un aumento, 2 puntos, un aumento, y volvemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Bien, ahí nos tienen que quedar 28 puntos. Ahora vamos con la vuelta número 4. Hacemos un punto, lo marcamos y ahí vamos a hacer 1, 2, 3, un aumento, ahora vamos a hacer 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un aumento, un punto, 2 y 3 puntos y un nuevo aumento, y ahora pegamos la vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y un aumento. Bien, y ahí nos quedan 32. Vamos a hacer la última vuelta. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Y vamos a hacer 4 puntos. Hicimos 2, 3, 4, un aumento, un aumento, 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un aumento, y ahora hacemos 4, 1, 2,
3, 4, un aumento, 10 puntos ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento. Bien, cerramos con un punto enano, tomamos hebra y pasamos, y ya podemos cortar y dejar hebra larga para coser. Bien, si le van a esto después lo vamos a posicionar ahí. Bien, vamos a rellenar un poquito, pero antes le vamos a dar un poquito de forma a esta carita. Le vamos a poner el hocico, una fila por debajo en el medio, digamos, una fila por debajo sería entre la 3 y la 4. Bien, bien, más o menos en el centro. Abrimos un poquito para que nos resulte más fácil poder pasarla. Bueno, no voy a filmar como reniego con la nariz. Ahora vuelvo. Bueno, vamos a hacer las orejas. Antes de empezar las orejas, dejen una hebra larga para coser después. Yo voy a dejar un poquito más larga porque yo en la primera que hice, que ya está hecha, me olvidé de dejarla. Entonces ahora con esta voy a coser las dos. Por eso deja un poquito más, no hace falta que ustedes dejen tanto. Y vamos a empezar a tejer. Hacemos una cadena, las orejas se tejen por filas también. Bien, y después terminamos con una vuelta de puntos bajos para darle la forma. Entonces vamos a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, una más para subir, ahí volvemos en la segunda y hacemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, hago una cadena para subir, giro, 4 puntos otra vez, 1, ay, se me enganchó el hilo, qué cosa, ahí, 2, 3, 4, una cadena, giro, 1, 2, 3, 4, una más, una cadena, giro, 4 puntos, 1, 2, 3, 4, una cadena, giro, 2 puntos vamos a hacer, hago 1, hago 2,
y un aumento. Ahí. Un aumento y uno. Un punto más. Una cadena, giro. Nos quedaron 5, entonces vamos a hacer 5, un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5. Una cadena, giro. Vamos a hacer 2 puntos. 1, 2, un aumento. 1, 2, una cadena, giro, un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena, giro, un aumento en el primer punto, 2 puntos, ahora hago 1, hago 2, otro aumento, un aumento acá, y ahora los 2 puntos que faltan, 1, 2, una cadena, giro, tengo 9, voy a hacer 1, un punto en cada punto, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Una cadena y giro, y ahora vamos a hacer la fila 11, 12, 13 y 14 con 9 puntos. Bien, ahora la vuelta número 15 vamos a hacer un punto, medias varetas, vamos a hacer una media vareta. Como es la media vareta, tomo lazada, agarro el punto, tengo 3 rulitos y los paso todos juntos. Bien, ahí ya hicimos 2 medias varetas. Ahora vamos a hacer 2 varetas. Lo mismo, tomo lazada, paso por el punto, traigo lazada, pero ahora paso. Ahí y ahí. Vamos a hacer otra vareta. Ahora vamos a hacer 2 medias varetas otra vez. Ahí. 1, 2. Un punto bajo y termino acá con un punto enano. Hago una cadena, giro, salto ese punto enano, me voy otra vez al primer punto y hago un punto bajo. Vamos a hacer otra vez una media vareta, otra media vareta, una vareta, otra vareta, 2 medias varetas, un punto bajo. Bien, una cadena, y ahora lo que vamos a hacer es hacer toda la vuelta. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto
para pegar toda la vuelta y que los bordes nos queden más prolijos. Porque por más que sea, por más prolijo que lo hagamos, siempre los bordes cuando uno teje en fila quedan con algunas muesquitas. Hay un montón de maneras de hacerlo, pero siempre igual se notan y bueno, va en gusto. En realidad a mí no me gusta, entonces prefiero hacerle una vuelta de puntos bajos, un punto en cada punto. Voy haciendo todo alrededor. Para que nos quede más prolijo y mejor terminado. Eso es algo que yo siempre también les marco. La prolijidad, las terminaciones, todo va sumando a la hora del producto final. No es lo mismo entregar algo así nomás que entregar algo bien terminado, inclusive bien presentado. Todo suma. Ahí vamos. Y ahora pegamos la vuelta otra vez. 1, 2. Por eso les decía que dejen la hebra acá para coser. Porque después nosotros terminamos acá abajo. Y si no, se nos complica para coser, que es lo que me pasó a mí con la oreja anterior. Me olvidé de dejar la hebra larga y no tenía manera de coserlo. Me traba el hilo. Bueno, ya estamos terminando. Espero que les esté gustando. Si todavía no se suscribieron, suscríbanse. Me ayuda un montón a crecer. Déjame tu me gusta. Podés apretar la campanita también para que YouTube te avise cuando subo videos y no te pierdas ninguno. Porque intento subir uno por semana, pero bueno, hay veces que se complica y no se puede, lleva muchas horas. Y depende de las complicaciones de la familia, se puede o no se puede. Una vez que terminamos ahí, cortamos hebra, tiramos del hilo y esta hebra la vamos a esconder. Bien, y ya tenemos listas las orejitas para nuestro perro. Muy bien. Bueno, ahora antes de seguir vamos a moldear un poco esta carita. Pueden dejarla así también, a mí siempre me gusta con un poquito más de forma. Entonces vamos a aprovechar a dejar todos los nudos acá, ya que el hocico después lo va a tapar. Enhebré una hebra del mismo color con el que tejí la carita. Voy a entrar por cualquier parte de acá y me voy a pegar bien al ladito del ojo. ¿Bien? ¿Se ve ahí? Esto ahí no importa, total que se trabe, porque total eso después va a ir tapado. Bien pegado al ojo, subo 2 filas. Esto es más, lo vamos a dejar un poquito por afuera. Ahí. Subo 2 filas, meto la aguja y me voy hasta este lado, también bien pegado al ojo, en la misma fila. Ahí. Y ahora bajo 2 filas. ¿Ven? Como que hago un cuadrado. Bajo 2 filas y me vuelvo a venir a donde salí. Acá, por donde empecé. Bien. Y repito lo mismo. Ahí. Y repito lo mismo. 2 filas.
trato de entrar por los mismos lugares, ¿eh? Entro ahí, engancha el vellón, me meto 2 filas por abajo, o sea, por donde salí antes, y trato de sacar en el mismo punto donde empecé. Bien, una vez que ya hice eso, voy a sacar la oreja que me molesta, tiro de los 2 cabitos para darle un poquito de hundimiento a los ojos. ¿Bien? No mucho. Ahí vamos a acomodar que no se vea la hebra. Vamos a tratar de pasarla por abajo del ojo, para que no se note. Ahí. Ustedes por ahí, al ser muy clarito, a lo mejor no se ve bien en cámara. Entonces ahí me fijo. Si me gusta cómo queda, o lo puedo seguir hundiendo un poquito más. Para mí está bien así. Entonces vamos a hacer un nudo con las 2 hebras que tenemos. Un nudo bien apretado, porque si no esto después con el tiempo se puede ir moviendo y se pierde después el hundimiento. Dos o 3 nuditos y ya lo podemos perder por acá, por adentro de la cabeza. ¿Bien? Y este lo cortamos. Bien. Ahí. Si quieren asegurarlo un poquito más, pueden volver a entrar y hacen un nudo por acá. Total, esto no se ve. Toman alguno de los puntos y le hacen un nudo ahí como para más seguridad, agarrando el mismo tejido. Ahí, y ya estamos. Ahora vamos a coser el hocico. Yo el hocico trato de coserlo siempre bien pegadito a los ojos. Después le vamos a hacer la luz a los ojos, pero primero vamos a coser el hocico. Entonces, si los ojos lo pusimos entre la 11 y la 12, bueno, el hocico lo vamos a poner acá entre la 12, de la 12 para abajo. ¿Bien? Ahí. ¿Está? Lo coso y vuelvo. Bueno, ya cosimos acá el hocico y ahora vamos a darle un poquito de vida a esos ojitos. Enhebré un hilo blanco y lo que voy a hacer es entrar por la parte de arriba del ojo. Eso lo dejo así. Me vengo rodeando el ojo, digamos. Esta es la parte que cuesta porque está la traba por abajo. Entro para poder darle ay, se me salió. Y me vengo hasta este otro lado. Ay, cómo cuesta pasarla. No me deja salir donde quiero. A ver ahí. Ahí. Bien. Y nos vamos para este lado. Entramos por acá. Y vamos a salir por ahí. Tiramos porque es apenitas una luz
Después de esto le vamos a poner un poquito de silicona líquida, entonces eso va a hacer que quede más firme. Después lo cortamos esto y vamos a enhebrar hilo negro de bordar, y lo mismo, vamos a entrar por un costadito bien pegadito a la línea blanca, y le vamos a dar una expresividad a esta mirada. Entro por un lado, salgo por el otro, como hicimos cuando hundimos la carita. Bien. Y lo mismo de este lado. Bien pegadito al ojo. Y ahora vamos para arriba y vamos a hacerle unas cejas. Ahí. Acomodamos un poquito. Después le vamos a pasar otra vez. Porque así se tapa bien la linita blanca. Ahí, entonces ahora vamos a bordar unas cejas de 2 de ancho y 1 de altura. Y me vengo para este otro lado y hago lo mismo. Bien, ahí, y ya me puedo ir o puedo ahí, o puedo repetir los pasos y hacerlo un poquito más grueso. Bien, yo lo voy a dejar así porque quedó lindo, me gustó. Acá hago un nudo y lo pierdo. Y esto después lo corto, pero primero le voy a poner un poquito de silicona para que no se me mueva. Bien. Y ahora vamos a coser las orejas. Vamos a poner esta, que es la que no tengo los hilos. A ver, esto lo posicionan donde a ustedes más les guste. Bien, puede ser más atrás, puede ser más adelante. Esto es a gusto de ustedes. A ver, sí, que sean simétricas, obviamente. Yo esta la puse 1, 2, 3, 4 en la quinta. Acá también 1, 2, 3, 4, 5. Ahí nos vamos a posicionar y vamos a ver si nos gusta o si la queremos dejar más arriba, más abajo. Y las cosemos. Bueno, así vamos quedando. Ya está con las orejitas cosidas. Está quedando divino. Ahora vamos a hacer las patitas. Obviamente las 4 son iguales. Voy a hacer una y después ustedes harán el resto. Empezamos con el color tostado. Ahora sí, en un anillo mágico vamos a hacer 8 puntos, no 6, vamos a hacer 8 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tirar y cerramos el anillo. Vamos a hacer 8 aumentos, por lo que nos van a quedar 16 puntos.
Vamos a hacer entonces 2 puntos en cada punto. Ahí. Ahí va. ¿Ah? Entonces hacemos 2 puntos en cada punto y volvemos. Bueno, ahora ya hicimos la fila 2, 16 puntos. La fila 3 vamos a hacer un punto en cada punto, por lo que nos van a quedar así 16 puntos. En la fila número 4 vamos a hacer también 16 puntos, pero solo tomando la hebra posterior. ¿Ven? Ustedes ven, el punto tiene una hebra delantera, una trasera. Siempre vamos a hacer por hebra trasera. Lo marcamos. Y ahora vamos a tejer toda la vuelta tomando solo la hebra trasera. Bien. Hebra trasera por todos los puntos. Muy bien. Entonces eso le va a dar como este pequeño reborde. Ahora en la fila número 5 vamos a hacer un punto y una disminución. Perdón, justo sonó el teléfono. Bueno, un punto, una disminución habíamos dicho. En toda la vuelta, un punto, una disminución, un punto, una disminución, un punto, una disminución, ahí va. Nos van a quedar 12 puntos, por lo que vamos a hacer la fila 6 y la fila 7, 12 puntos en este color. Bueno, son 11 puntos, no 12, me equivoqué. Son 11 puntos. Después de un punto, una disminución, nos quedan 11. Y ahí hacemos 6, la fila 6 y la fila 7 con 11 puntos. Vamos a cambiar el color y vamos a seguir tejiendo derecho sin aumentos ni disminuciones. Entonces, hacemos así. Vamos a cambiar el color y vamos a seguir tejiendo desde la fila 9 que estamos acá, desde la fila 8, perdón, a la fila 15, 11 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Bueno, cuando ya tenemos hasta la fila número 15, lo que hacemos es apretar, rellenarla un poquito, para que tenga un poquito más de forma, y vamos a cerrar uniendo los dos bordes. Entonces tomo un punto de este lado, un punto del otro lado, paso y hago un punto bajo. Repito, tomo un punto de un lado, un punto del otro lado, tomo lazada, saco y hago un punto. Así hasta cerrar todo el borde. Generalmente son 4 o 5 puntos. Bien, una vez que quedó cerradito, cortamos hebra dejando para coser, no tanta porque no es, son 4 o 5 puntos que hay que cortar. Y así ya tenemos la piernita.
Hay que hacer 3 más, por supuesto. Y después las van a coser en la parte inferior del cuerpo. Bien, ahí. Entonces esto va a quedar así. ¿Está? Bien. Bueno, para hacer la colita lo que vamos a hacer es un anillo mágico de 6 puntos, la fila 2 y la fila 3, a ver si se ve ahí, la fila 2 y la fila 3 también de 6 puntos, la fila 4, la vuelta 4, en realidad siempre digo fila, la vuelta 4 vamos a hacer un punto y un aumento. Entonces vamos a hacer un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, nos van a quedar 9 puntos. Y ahora de la fila 5 a la fila 8 son 9 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Hacemos como un pequeño tubito. Bueno, cuando terminan todas las filas, cortan y dejan reservado para poder coserla después al cuerpito. Bien, ahí. Bueno, la mancha es un anillo mágico de 6 puntos y la segunda vuelta son 6 aumentos, por lo que nos quedan 12. Así que eso no hace falta que lo veamos porque es muy simple. Y lo que sí, la tira, esta tira, a ver, es una tira que se teje obviamente por filas y a lo largo. Son 6 puntos y se hacen 38 vueltas de 6 puntos. Bien, una vez que la terminan, yo le di todo el reborde de puntos bajos, como hicimos con las orejas, para que quede más parejito. Y después le van a coser los broches estos de presión. ¿Sí? Estos broches de presión se cosen, vienen ya con agujeros, por lo que se va pasando una hebra por cada punto. Ahí, 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 son 4 agujeritos los que tienen estos. Los cosen y listo. Bien, y después lo que van a hacer es posicionarla, digamos, en el lugar que quieran de la boca del perro, como si la estuviera mordiendo, y le van a dar por dentro, la posicionan bien a la mitad, bien a la mitad de la tirita, y por dentro la van a coser. Bien, por dentro de la tira la cosen y listo, y ya les queda armado. ¿Ven? Es una hermosura. Vean la diferencia de tamaño. Esta está hecha con aguja de 1,5, esta con aguja de 3. ¿Ven? Esto es para que vean también cómo muchas veces, cambiando el tamaño de aguja y de material, el mismo patrón aumenta el tamaño un montón. Bien, por acá me entra en una mano la cabeza y acá me entra en una mano todo el cuerpo. Este mide 17 centímetros en total, de acá hasta acá. Me parece que para un muñeco de apego con chupete es mejor porque es más liviano, no pesa mucho, y me parece que es mejor. Este me parece que puede quedar más como muñeco acompañante, pero bueno, eso va cada uno en gustos. Así que bueno,
Las patitas, eso, las cosen por el lado de la barriga y la cabeza la cosen al cuerpo, tomando también un punto de cada uno y van cosiendo todo alrededor. Espero que lo hagan, que se suscriban, que me dejen sus me gusta, sus comentarios, sus sugerencias. Si se les ocurre o tienen ganas que hagamos algún proyecto o algún animalito en particular, déjenmelo en los comentarios que los leo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Un beso grande. Chau, chau.